Vamos a hablar de la actividad económica. Hoy día conocimos el IMACEC de agosto, que no presentó variación en comparación con el mismo mes del año anterior, según lo dio a conocer hoy día el Banco Central. La cifra es mejor que la esperada en las proyecciones, las que apuntaban a un porcentaje negativo. Para hablar del tema, qué es lo que significa, qué es lo que viene, nos acompaña Claudio González, director de inversiones de GH Capital Invest. Claudio, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Gracias, Constanza, por la invitación. Bueno, ¿es una buena noticia que el IMACEC de agosto sea un 0%? ¿Por qué? Buena noticia en el sentido de que estábamos esperando un poco menos, algo negativo. Y claro, no tenernos negativo es buena noticia, pero de todas maneras hemos tenido una desaceleración de la actividad brutal que vamos a seguir evidenciando en los próximos meses. Desde esa perspectiva no es tan buena noticia, es decir, se está evidenciando lo que ya creíamos que iba a venir. O sea, si no fue este mes, o sea, el mes de agosto, el IMACEC negativo, ¿lo más probable es que sea el próximo? Es decir, vamos a tener con mucha probabilidad un IMACEC negativo el próximo, el que se mida ya en septiembre, que se entrega a principios de noviembre. Y con alta probabilidad vamos a tener también otros negativos en los próximos meses. Esto porque nos estamos comparando con IMACECs brutalmente altos del 2021. Claro, anoche me tocó entrevistar al ministro de Hacienda en Estado Nacional y claro, él decía, es como inevitable que tengamos por delante una recesión, porque la economía necesita contraerse lo que se está contrayendo, porque la comparación era como con una especie de borrachera, él no usó esa palabra, pero eso quería decir, ¿cierto? Del consumo y lo que nos llevó, digamos, a tasas de inflación como las que tenemos en este minuto, como las que hemos tenido durante gran parte del año. Por lo tanto, parece, y quiero preguntarte si tú estás de acuerdo con ese diagnóstico, parece que es inevitable y necesario que tengamos una recesión. A ver, yo separaría en dos un poco el comentario que tú hablabas con el ministro ayer. Una cosa es compararse con los datos, o sea, las bases de comparación de los últimos meses, segundo semestre del año pasado, son muy altas. Crecimos al 15, 17, 20%, ¿verdad? Por tanto, cualquier cosa que tuviéramos más moderado ahora parecería una disminución importante. Eso es una comparación de datos, pero yo creo que hay que mirar mejor lo que está pasando con los sectores. Y ahí la mirada es más bien de lo que está ocurriendo en la práctica. Y hay una desaceleración fuerte en el sector del comercio, muy dinámico el año pasado y hoy día disminuyendo. Los servicios se están empezando a contraer. La industria de la construcción, por ejemplo, muy afectada. Entonces tenemos grandes generadores de empleo y generadores de actividad que están mostrando signos de mucha contracción. Por lo tanto, seguro deberíamos caer en el último trimestre de este año. Ya, y esa recesión que inevitablemente viene, que parece ser, ¿cierto? Los peores meses van a venir ahora, en los últimos meses del año. ¿Va a significar qué para la gente? ¿O en qué se va a traducir? ¿En pérdidas de empleo? O sea, pensando un poco en la gente que nos está viendo, ¿a qué debiéramos prepararnos? Porque nos dicen, vienen meses peores, vienen meses malos. Lo más probable es que venga una recesión. ¿En qué la vamos a ver traducida en el día a día? Estamos un poco como el cuento del lobo, un poco esto viene sí, y hay que prepararse. Lo que creo que va a pasar primero es la evidencia de cifras más malas, ya las estamos teniendo. Sí. Luego, entonces, estamos viendo que lo más probable es que empiecen las empresas en general a tener más restricciones de la inversión, o sea, empiecen a pensar hacia adelante en que en un contexto más deteriorado van a empezar a invertir menos. Y lo más probable es que en ese contexto, por ejemplo, disminuyan las contrataciones y muy probablemente empiecen también las reestructuraciones de lo que se llama un poco la estructura de remuneraciones de las empresas, para tratar de ajustarse a los más malos pronósticos de ventas que probablemente vengan en el futuro. Por lo tanto, yo diría que va a venir una disminución del empleo, o sea, va a haber un aumento de la tasa de desempleo, que ahí lo que tenemos es un poco de mediciones que a veces engañan porque hay gente que entra y sale al mercado laboral, no necesariamente está bien empleado, dice que está empleado, pero en realidad tiene un empleo que es bastante frágil. Vamos a evidenciar fragilidad en el empleo y aumento de la tasa de desempleo. Eso es lo que creo que la gente va a sentir con más fuerza. ¿Y qué sectores son los más o están siendo los más afectados? Tú decías en la industria de la construcción, la minería también, que es un empleador importante en nuestro país. Es un empleador importante. La minería ha estado en general subiendo muy poquito y cayendo. La manufactura, por ejemplo, también ha mostrado, la producción fabril ha mostrado disminuciones, el comercio, la construcción, todos sectores que en general son muy buenos empleadores. Entonces vamos seguramente a ver contracciones en la tasa
de empleo, o sea, aumentos en la tasa de desempleo. Ahora, Claudio, repito la palabra, ¿es inevitable que esto pase o podríamos estar haciendo algo, las autoridades económicas podrían estar haciendo algo para evitar esta contracción? Bueno, es inevitable, y ahí tomo lo que hablabas tú ayer con el ministro, es inevitable tener que pagar la cuenta de una fiesta y una borrachera que nos dejó un poco, ¿verdad?, obnubilados. Eso fue el 2020 y 2021 sobre todo. Es como que hay que sanear la economía. Claro, pero el problema es que la manera de sanear la economía es dejar de hacer aquello que puede darle algún impulso, sobre todo a la gente que pueda tener más precariedades en lo que viene. Es decir, hay que dejar de gastar, ¿verdad? Para evitar la inflación, para reajustar la economía, para lograr que la tasa de interés baje, o sea, que el Banco Central tenga espacio para bajar las tasas de interés y volver a reactivar la economía. La única manera de que eso ocurra es que todos nos restringamos en el gasto. Si no lo hacemos, no le damos espacio al Banco Central para reducir la tasa de política monetaria y con eso no se reimpulsa la economía tan rápidamente. Ya. Por lo tanto, es algo difícil, es algo duro, doloroso, lo que hay que hacer para poder sanarnos de la borrachera que tuvimos el año pasado. Y eso significa además que cuando uno piensa en que va a haber gente que ya lo está pasando mal y gente que, o más gente que lo va a pasar mal en los próximos meses o gente que lo va a pasar peor, pero está la contradicción en cómo se ayuda a esa gente, estoy pensando en una política pública, en un bono, sin seguir presionando la inflación. Sí, es una ecuación difícil. Es una ecuación difícil de lograr. Muy difícil de lograr. En este contexto en el que ya tenemos tasas de interés muy altas, no podemos seguir subiéndolas mucho más porque nos estamos atosigando, ¿verdad? Sí. No podemos seguir gastando porque eso nos presiona a tener que seguir subiendo las tasas de interés. Estamos en un momento complejo. Creo que lo que hay que hacer es tratar de focalizar fuertemente el gasto, es decir, el gasto indiscriminado y universal en este contexto no sirve, creo que no es el camino, hay que focalizar muy bien. Hay que tratar también de focalizar en fomento productivo que trate de capturar empleos rápidamente. Allí, por ejemplo, el presupuesto de 2023 tiene un componente importante de obras públicas que sería bueno comenzar a ejecutarlos muy pronto y no demorar, porque en la medida en que demoremos, no creamos empleo. Ya, eso es una buena política lo que está impulsando ese presupuesto, que es 1,8 billones, ¿cierto? Sí, son billones. Exacto. En diferentes obras de infraestructura. 1.600, 1.700 millones de dólares. Exacto. No es una enormidad de plata, digamos, para el mundo de las obras públicas del país, digamos. No es una enormidad de plata, pero sí va a servir como una ignición para poder reactivar. Ya, que son básicamente crear empleo del Estado. Básicamente generar obras públicas, sí. Y eso es muy creador de empleo, o sea, hacer carreteras, tratar de generar ¿verdad?, obras civiles, que son en general cuestiones que capturan mucho empleo, generan mucho empleo muy rápido. Ahora, ¿qué rol tiene en todo esto la inversión? Me refiero, y la inversión extranjera, por ejemplo, y la inversión en general ha sufrido una caída importantísima. Hay también una necesidad, me imagino, de captar y subir esa inversión. ¿Cómo se hace en un contexto como el que estamos? Yo creo que lo que tenemos que hacer es volver a la seriedad. Perdimos un poco la seriedad por diversos factores. ¿A qué te refieres con seriedad? A la seriedad institucional, económica institucional, que de alguna manera daba la certidumbre a todo el mundo de que este era un país en donde se podía invertir de manera tranquila, de manera con mirada de largo plazo, digamos. Que hay certezas, hay ciertas certezas. Digamos, en cuál es el marco legal, cuáles son las reglas del juego si yo vengo a invertir a este país. Así es, porque más allá del punto más o el punto menos de rentabilidad de una inversión, invertir en un lugar en donde uno puede proyectar a largo plazo es claramente un lugar preferible a otro en donde a lo mejor puedo ganar 1 o 2 puntos más, pero no puedo tener esa mirada de largo plazo. Por lo tanto, la recomendación que yo daría es volvamos a ese país que teníamos en donde no es cuidar la inversión, sino que es volver a portarnos bien en lo que a institucionalidad económica se refiere, de tal manera de que la gente pueda tomar decisiones de más largo plazo. No solamente la gente de fuera. Se habla mucho de los inversionistas de fuera, Connie. Y la verdad es que lo que importa también son los inversionistas de aquí. La mayoría de la inversión es inversionista local, que está haciendo inversiones en sus empresas productivas. Y son inversiones que también están paradas. Y son inversiones que en general se detuvieron muchísimo por el panorama político. Por el proceso constituyente. Por el proceso constituyente, creaba bastante
incertidumbre, ¿verdad? Varios de las cuestiones que estaban en el proyecto constituyente. Con el plebiscito eso de alguna manera se reformuló, pero nos está golpeando ahora un proceso recesivo. Por lo tanto, salimos de una incertidumbre, pero entramos a otra. Es decir, tenemos que tratar de hacer un esfuerzo por crear una base de credibilidad para salir adelante. ¿Y cuánto afecta también esas certezas, esa certidumbre, el que estemos entrando en otro proceso constituyente? Yo diría o el panorama ya es distinto. Yo diría que el panorama, y esto es lo que uno percibe cuando habla con diferente gente en el mundo de la empresa y la economía, la percepción es distinta. Hay todavía un camino largo por recorrer para ver qué va a ocurrir. Pero lo que está claro es que el panorama un poco más incierto que se veía hasta el proceso constituyente anterior no es el que se ve hoy día. Es un poco más claro, es un poco más tranquila la discusión. Es una discusión que probablemente se va a canalizar con un marco de referencia un poco más conocido. Todo ello facilita que la gente empiece a sentirse más tranquila de poder proyectarse adelante. Y cuando pensamos en la inversión y pensamos en las reformas que están sobre la mesa, la reforma tributaria, ¿es una reforma con las características que tiene que podría afectar la inversión o al revés o no debiera afectar la inversión? Y me refiero, por ejemplo, porque han habido discusiones políticas, gente de la oposición, diputados que dijeron con esta reforma tributaria no va a llegar ni un peso más, no se invierte, se va a invertir cero. Bueno, el ministro de Hacienda le contestó al diputado Guillermo Ramírez, que fue el que dijo eso, pero ¿qué tan real es eso? Más allá de la pelea política, digamos, de la discusión política que es legítima. A ver, yo te diría que la reforma tributaria, si uno la mira desde dos perspectivas, la perspectiva uno es una reforma necesaria para poder capturar mayores recursos que puedan ir a canalizarse a gastos que son necesarios. Sí. Eso creo que hay una base de consenso. Que no hay otra manera de financiarlo. Que no hay otra manera de financiar y es una forma en que en todos los países ocurre. Es decir, gastos que van a ser permanentes, y esto es una regla que es friedmaniana de hace mucho tiempo, pero ahora es muy útil y ampliamente usada. Gastos que son permanentes deben financiarse con aquello que yo voy a recaudar siempre, sí, ¿verdad? Perfecto. En todas partes ocurre para las personas, para las empresas, para los países. Pero yo te diría que el problema de esta reforma tributaria es lo que se llama un poco más micro, no lo macro. No que voy a recaudar, voy a tener mucho dinero y con eso lo voy a poder canalizar, digamos, a sistemas de pensiones, etcétera, etcétera. No, el problema es micro. El problema es gran cantidad de los elementos que están en esta reforma tributaria distorsionan fuertemente las decisiones de las personas y de las empresas. Esto ya ocurrió en la reforma tributaria del 2000, sí, del gobierno de Bachelet II. ¿Verdad? Exacto. Y 2014, que nos costó bastante implementar y que finalmente recaudó bastante poco. ¿Por qué? Porque todas esas características microeconómicas que hacen difícil poner en práctica una reforma tributaria terminan minando la capacidad de recaudar. Ese es el gran problema. Por ejemplo, bueno, el royalty de la minería es todo un tema, ¿verdad? ¿Cómo se va a calcular? Se va a calcular en base a los márgenes y el ad valorem. Ad valorem significa sobre las ventas. Pero si me van a calcular sobre las ventas, eso no va en relación a lo que yo realmente gano. O sea, podría estar ganando casi cero y de todas maneras me van a cobrar impuestos sobre las ventas. Distorsionador. Para las personas, por ejemplo, o para las empresas. Empresas que han generado mucha cantidad de utilidades en el tiempo, que no han sido retiradas, ¿verdad? El famoso FUT antiguo. Que no han sido retiradas, hoy día se les va a cobrar un impuesto a esa base. Se está discutiendo cuánto, ¿verdad? Eso va a distorsionar. ¿Qué es lo que van a tratar de anticipar los o las empresarias que tienen esa capacidad de tener esa cantidad de dinero y tratar de reducir, porque es mucha plata, es mucha plata la que está ahí. Y otro elemento más importante todavía, que a veces la autoridad entiende poco, y es que esa plata no está disponible. Me acuerdo de la ex ministra de Salud que decía que las ISAPRES tenían un colchón grande de plata, sí, que tenían que pagar. La verdad es que no lo tienen. Las empresas no tienen el FUT, no tienen las utilidades retenidas. Está invertido. Están en los activos. Sí, claro. En los muebles, en la capacitación de la gente, en el capital humano, en la tecnología que han adquirido. Por lo tanto, no está disponible hoy para pagar el gran monto de impuestos que me podrían cobrar por esa cantidad de plata. Es decir, allí hay una cantidad de elementos que se van conjugando que pueden hacer difícil la implementación de la reforma tributaria. Una última pregunta antes de despedirnos. Si tú tuvieras que decirle a la gente el mensaje de cómo nos preparamos para lo que viene, para estos duros meses de aquí a fin de año, ¿es cuidando la pega, es ahorrando, es no gastando, es qué?
Yo diría que, yo me acuerdo ya de fines de los años 90, ministro Aninat que decía cuidar la pega. Me gusta poco, eso parece muy amenazante, ¿verdad? Yo diría que más bien orden en el presupuesto, haga un presupuesto de caja. Esto lo hacen mucho las empresas, las personas. Haga un presupuesto de sus ingresos y trate de no gastar más allá de eso. En lo que pueda ahorrar, trate de disminuir el nivel de deuda y vamos a pasar unos meses, tal vez un año, en este proceso un poco más lento y recesivo, pero vamos a salir. Entonces, trate de organizar sus gastos de manera ordenada, de tal manera que cuando salgamos, sí ya pueda seguir adelante con tranquilidad. Claudio González, director de inversiones de GH Capital Invest, muchas gracias por estar con nosotros esta tarde aquí en Noticias 24. Nos vamos a una pausa, son las 6 de la tarde con 18 minutos, ya estamos de vuelta con más.